Voy con el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y miembro de este espacio libre como el viento sin censura. Querido Ricardo Sevilla, mejor te escucho a ti con tus opiniones antes de que, antes de que sufra mi hígado. Te saludo, querido Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, pues como ya lo dijiste y ya lo escuchamos, vimos al pseudoperiodista, mejor dicho, al presentador de noticias, Jorge Ramos, aparecer para hacer su show en la mañanera. Pero como siempre, fiel a su manera, a sus formas, presentó su show habitual, su aburrida exhibición. Nada nuevo, para decir la verdad. La misma representación de siempre, Jorge Ramos y todo su espectáculo, todo el montaje alrededor de él y de su ego. ¿Y cuáles son los atributos periodísticos de Jorge Ramos? Nos preguntamos y rápido nos respondemos, ninguno, francamente ninguno. Claro que la oposición venera sus gritos, sus provocaciones, su estilo flamígero, pero no es más que un presentador de noticias chafa y un incendiario. Y así con sus provocadoras herramientas fue como llegó hoy, como ha llegado las otras 3 veces, esta es la cuarta, como bien lo dijo, a la mañanera. ¿Y qué quería Ramos? Lo de siempre también, encarar a un presidente que tiene cifras, que tiene datos duros y que no se intimida ante un botarate que lo único que anhela, Vicente, es montar un espectáculo para ganar audiencias, y audiencias fáciles, no audiencias difíciles, no audiencias pensantes. El obstinado Ramos, público memorioso, sabe que sería fabuloso para sus cifras mediáticas sacar de quicio al presidente López Obrador, pero no lo hará nunca. No logrará que López Obrador pierda los estribos, porque eso es una tarea titánica y que él, Jorge Ramos, que es un gritón de opereta, jamás podrá cumplir, pero eso no significa, claro, que no lo intente. Por eso interrumpe, por eso arrebata la palabra, por eso se apega siempre a su papel de provocador y lleva bajo la manga sus propios datos, como ya dijiste hace un momento, los toma un poquito de aquí, un poquito de allá y hace ahí sus pegotes para presentarlos a su manera. Eso es tergiversar aquí y en China. Y bueno, pues lleva bajo la manga estas carpetas, que son carpetas sin fuente, sin origen concreto, una carpeta de puras inferencias que presenta a gritos. Pero esas cifras, las cifras que él tiene, no son capaces de convencer al pueblo de México, que está convencido. En su mayoría, por supuesto, habrá los grupúsculos que digan lo contrario, que López Obrador está gobernando con bastante tino. Pero no hay cifras capaces de convencer la obstinación de Jorge Ramos, el pendenciero. Las únicas cifras que lo emocionan y lo desarman son las que ven los jugosos cheques que le entregan sus patrocinadores Univisión y el negocio de Junco de la Vega para golpear y desacreditar a este gobierno y francamente al gobierno que le paguen por denostar. Pero por eso no comprende, Vicente, no quiere comprender el fenómeno de la violencia. El fenómeno de la violencia que tiene un cariz sociológico, pero no ha leído a Durkheim, no ha leído a Weber, no ha leído a un Bledo. Y si lo comprende, pues bueno, le vale gorro. Pero la violencia que desató el ebrio de Felipe Calderón, Ramos no parece entenderla y debería comprenderlo porque de esa manera ganaría bastante en visión, pero no lo hará, no lo hará y nosotros sabemos que una guerra, pues comenzarla es relativamente fácil, pero terminar con sus nocivos efectos es un proceso bastante lento y mucho más complejo, pero eso no lo puede entender y por más que se lo explique López Obrador, el pseudoperiodista, no lo va a comprender y no lo comprende que hoy en la mañanera pues lo vimos sufriendo una lección con las estadísticas que el propio presidente le presentó. Y bueno, pues es un sujeto que se necesita tener la cabeza muy dura, Vicente, para tratar de romantizar la época de Felipe Calderón y criminalizar
o caricaturizar el sexenio de López Obrador. Dice que no le funcionó la militarización. Yo no veo a militares tomando el país. Parece que no entiende que es una militarización. No hay asunción de parte de los militares en las responsabilidades políticas de este país. Yo no los veo en ningún lado. Lo único que vimos fue aviones el 16 de septiembre en ese desfile magistral, pero de ahí en fuera todas estas acusaciones de que hay militarización, de que hay militarismo, que hay imposición de valores, perspectivas e ideales militares sobre la sociedad civil, son una ridiculez. Y pues bueno, yo me uno a ese clamor, que vaya y le pregunte Jorge Ramos al gobierno estadounidense. Pues yo plantearía otras preguntas, no las de esta muchacha amiga de Gibran Ramírez. Yo plantearía preguntas importantes, preguntas como las que están en este momento ahí en la mesa de discusión. ¿Por qué las detenciones de migrantes en la frontera de Estados Unidos y México han superado por primera vez los 2 millones en un año? ¿Por qué con esa beligerancia que tiene el empleado de Junco de la Vega, por qué no se lo plantea al gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué no dice que de acuerdo con las nuevas cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, de Estados Unidos, pues la cifra de 215 millones de detenciones representan un aumento del 24% con respecto al año anterior? Eso no lo va a preguntar. A él le gusta el show mediático, trae todo perfectamente ya bien montadito, es el show de un payaso, y eso es lo que va a hacer. Un payaso nunca va a poder representar el papel de un sabio. El cambio, el sabio sí va a poder representar el papel de un payaso, pero esto no lo comprende este personaje que no lee, que solamente se informa a medias y que quiere confundir al pueblo de México. Pero aquí lo más importante, Vicente, es la percepción de la población, y la percepción de la población es que este presidente está ayudando a través de los programas sociales que ha emprendido a la población más vulnerable, y eso no entiendo por qué no le disgusta tanto a Jorge Ramos y a la oposición. Exagero de palero, nótese mi sarcasmo cuando digo que Jorge Ramos no quiere entender que está comparando peras con manzanas, mi querido Ricardo. ¿Qué parte no se entiende de que Felipe Calderón abrió las puertas del infierno y la cosa continuó igual con el simulador de Peña Nieto? No pueden comparar los muertos en este sexenio con los muertos de Felipe Calderón y los muertos de este sexenio con los muertos de Enrique Peña Nieto, sino los muertos de estos 4 años que van del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con toda esta pues época de sangre que nos ha manchado a nuestro México, pero no se puede separar sexenio con sexenio, al menos del 2008 para atrás, o al menos que tú me digas otra cosa, querido Ricardo. No, Vicente, no exageras en absoluto. Evidentemente, y eso hay que decirlo, han aumentado los muertos, por supuesto que sí, pero presentarlo al presidente López Obrador como responsable de ese crecimiento de esas cifras terroríficas es un absurdo. Jorge Ramos debería de hacer un análisis profundo, que es el que hace el pueblo de México, que se vaya estado por estado y que nos diga, por ejemplo, cuántos muertos de los que está presentando él en sus cifras para atacar a López Obrador pertenecen al estado de Guanajuato, un estado panista, cuántos muertos pertenecen al estado de Tamaulipas, que todavía está lamentablemente ya por terminar, pero en manos de cabeza de vaca. Que se vaya estado por estado, y si realmente está preocupado por las cifras que han crecido en cuanto a asesinatos, en cuanto a muertes, pues que vaya a los estados gobernados por el PRI, por el PAN, y que les pregunte a los gobernadores
por qué ha crecido en sus estados, en sus administraciones estas cifras, pero no lo va a hacer porque en realidad no le interesa, no está preocupado por el pueblo de México. Lo único que quiere es ganar audiencias, e insisto, audiencias fáciles. Entonces está tergiversando, está manipulando, y si se fuera estado por estado, entidad por entidad, partido por partido, nos daríamos cuenta de que este circo se le cae de las manos, porque las cifras de muertos efectivamente en los estados panistas es absolutamente aterradora. Bueno, y como diría el presidente, suponiendo sin conceder que la cosa está tan mal, ¿cómo pretenden que le haga frente el presidente Andrés Manuel López Obrador si la oposición está chinguele y dale con el tema de la militarización y no quieren extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas que coadyuvan en estos momentos en cuestiones de seguridad? Es que es de locura, de risa loca. No pichan, ni cachan, ni dejan batear, pues. Y como lo digo, suponiendo sin conceder que la cosa está que arde, como la plantea Jorge Ramos. Ricardo, para cerrar. Así es. Bueno, de entrada, estos personajes han jugado con la narrativa en los medios de comunicación corporativos de que apoyar esta iniciativa de que la Guardia Nacional esté presente para apoyar al pueblo de México en cuestiones sociales, en cuestiones de seguridad, tiene que ver con la militarización. No es así. Esto es un absurdo, llegar y hacer ese planteamiento es de risa loca, pero sí es importante incidir en eso, subrayarlo. No hay militarización, insisto, lo dije hace un momento, la militarización en cuestiones políticos se plasma por la llegada, por la asunción de parte de militares a responsabilidades políticas, y no lo estamos viendo aquí. Ellos están tratando de hacernos creer que va a haber una dictadura militar. No es así. México no es una dictadura, no lo ha sido, por más que acusaron a López Obrador de que iba a hacerlo tras su llegada a la presidencia de la República. No ha sido de esa manera. No vemos a los militares en las calles, no los vemos realizando todas estas tareas de dictadura que estos personajes acusaron. Y si estos personajes están manejando esta narrativa, pues bueno, la idea es confundir a la población, pero la población sabe perfectamente que no, confía en las Fuerzas Armadas. Desafortunadamente, en la época de Felipe Calderón se arrastraron a las fuerzas militares por caminos que no eran correctos. Hubo sanciones, las está habiendo, pero pues no hay ayuda tampoco de parte de los jueces, de los magistrados, y pues bueno, no hay militarización. Pero estos personajes, al obstinarse en no apoyar a que la Guardia Nacional siga ayudando a la población, están atizando la narrativa contraria. No quieren que el crimen organizado sea abatido, porque hay que decirlo, acompañando estas reflexiones del presidente López Obrador, las policías municipales, las policías estatales han estado infiltradas lamentablemente por el crimen organizado, y la gente tiene confianza en la Guardia Nacional, y eso es lo que se les ha pedido a los legisladores de oposición, que acompañen en beneficio del pueblo de México, pero no lo quieren hacer, y no lo quieren hacer porque lo único que están pensando es en 2024 y en impulsar a su candidato a que gane, y eso es todo. Pero no hay militarización, querido Vicente. Pues mi querido Ricardo Sevilla, como siempre, es un deleite escucharte aquí en Sin Censura y leerte en tus trincheras. ¿Por qué no cerramos precisamente invitando a las miles de personas conectadas en Sin Censura para que amor con amor se pague? Claro que sí, querido Vicente, un gusto como siempre
acompañarte aquí en La Familia Sin Censura. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en el Diario Basta, donde estoy escribiendo una columna todos los días. Síganme, por favor, en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30. Y síganme, por favor, y por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana. Si todo marcha bien, ojalá que sí, querido Vicente, nos encontramos aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias al maestro Ricardo Sevilla por hablar con nosotros sin censura.